Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos para compartir la palabra del Señor. En esta mañana, el Señor me hablaba en su palabra un mensaje muy hermoso que quiero compartir con ustedes para la gloria y honra del Señor. Pero voy a hacer una oración antes de dar el mensaje. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Padre mío, te pedimos, Señor, que en esta mañana nos enseñes tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, para consolación, exhortación y edificación. Gracias, Señor, por este conocimiento tan hermoso que nos enseñas en tu palabra. Para la gloria y honra del Señor, y no sea yo, sino el Santo Espíritu el que hable. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Dios les bendiga, hermanos, pues en esta mañana quiero compartir un mensaje muy hermoso de la palabra del Señor. Amén. Y así se llama. ¿En qué estamos complaciendo a Jesucristo en nuestras obras? ¿En qué estamos complaciendo al Señor Jesús? ¿Qué es lo que al Señor le complace? ¿Qué es lo que le agrada de nosotros? En nuestras obras, en nuestra práctica diaria de nuestro vivir en Jesucristo, por su palabra y por lo que nos enseña su palabra, ¿verdad? En la práctica que estamos poniendo en la palabra del Señor, ¿qué es lo que a Jesús, a nuestro Señor, a nuestro Dios, nuestro Padre, le complacen? ¿En qué se están ellos agradando de lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra mientras vamos adelante del Señor, ¿verdad? Para que Él entregarle cuentas de nuestra vida? ¿En qué estamos complaciendo al Señor en esta vida, en este camino espiritualmente? Amén. Entonces quiero compartir el primer versículo. Así dice la palabra del Señor y así empieza el mensaje. En Mateo 25, 35 al 40. Vamos a leer para la gloria del Señor. Así dice. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amén. Entonces, el mensaje es: ¿cuáles son nuestras obras que estamos complaciendo a nuestro Señor? Amén. Entonces, ¿cuáles son las obras más importantes para el Señor Jesucristo? ¿Cuáles son las obras más importantes que a Él le importa, que a Él le complace, que a Él le agrada que nosotros estemos haciendo? ¿Cuáles son estas obras más importantes? Amén, que debemos estar practicando, que debemos estar haciendo en el camino, en el Señor, en el camino, en este camino, en el Evangelio. ¿Cuáles son las obras que deberíamos de estar practicando? Porque a Él le agradan, le complace. Aquí lo puede usted leer en estos versículos, que al Señor le está agradando lo que ellos hacían, aunque sin darse cuenta, aunque sin que ellos lo supieran. Ellos estaban agradando al Señor.
nosotros no puede ser que no nos estemos dando cuenta en pequeñas o grandes cosas que estamos haciendo en el evangelio. Puede ser que no nos estamos dando cuenta que estamos agradando al Señor, pero así es, lo estamos agradando. Pues aquí hay 6 obras que quiero mencionarlas y quiero recalcarlas, quiero que queden claras. Amén. Por la palabra del Señor, que queden claras que estas obras le complacen y le agradan al Señor, a nuestro Rey. Amén. Y son las obras por las cuales vamos a ser juzgados también. Y estas obras son como un pasaporte, como una visa ya sellada para que nosotros tengamos una entrada al reino de los cielos. Y ahorita se lo voy a leer. Amén, en el nombre del Señor. Bueno, estas 6 obras son: tuve hambre y me diste de comer. No al Señor, sino al hermano pequeño, aquel hermano que está creciendo en el Señor, aquel hermano pequeño, aquel hermano que está buscando, que tiene hambre, que tiene sed y que desea más del Señor, pero que por su edad, esa hermana o ese hermano no entienden la palabra de Dios o no entienden este camino, pero conforme van caminando se van a dar cuenta o se están dando cuenta de cómo es esto, ¿verdad? Entonces los que están ya ancianos y grandes van a entender, pero los que todavía ahí van o ahí vamos en el camino creciendo de aumento en aumento, de gloria en gloria, amén. De paso en paso vamos a ir entendiendo y estamos entendiendo. Amén, pero hay unos que están más pequeños que todavía no entienden, pero que si tú sigues adelante vas a entender que es este mensaje y otros mensajes que a lo mejor no entiendes, pero que vas a entender conforme vas avanzando, conforme vas aumentando, conforme vas perseverando en los caminos del Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice, tuve hambre y me diste de comer. 1. Tuve sed y me diste de beber. 2 obras que el Señor quiere. Amén. Fui forastero y me visitaste. 3 obras. Estuve desnudo. 4 y me cubriste. Estuve enfermo. 5 y viniste a visitarme. Estuve en la cárcel. 6 y viniste a mí. Amén. Entonces, si nosotros hacemos estas obras, si practicamos estas obras en el Señor y por amor, es como su pasaporte, es como su visa, su entrada al reino de los cielos. Y esto le complace al Señor. Si usted quiere complacer al Señor, quiere tenerlo contento, quiere agradarle, empiece a practicar estas obras. Amén. Mire lo que dice. Amén. Voy a leer en el 25:32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de las cabritas o los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Quién no sabe este mensaje, verdad? De las ovejas y los cabritos, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y mire lo que dice el 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha: benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí está, hermanos, los que van a heredar el reino de los cielos, los que tienen una entrada libre, los que tienen una entrada directa al reino de los cielos, son los que estamos y debemos estar practicando estas 6 obras para la gloria y honra del Señor. Amén.
Mire, le voy a dar un ejemplo en la palabra del Señor de los que practican estas obras son del agrado del Señor, y los que no están practicando estas obras son el desagrado del Señor. Haga lo que usted haga. Amén. En este camino, haga lo que usted haga, todo lo que usted haga en el Señor. Si usted no está practicando estas obras, de nada le sirve. Amén, porque dice la palabra en 1 Corintios 13, dice que sin amor nada sois, nada nos sirve si no tenemos amor. Entonces, mire, le quiero compartir en Mateo 7, 21 al 23. Vamos a leer en el nombre del Señor. Mateo 7, 21 al 23. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mateo. Sí. Gloria al Señor. 7:21 al 23. Dice, así dice la palabra del Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, al abismo de fuego. Amén. En otra enseñanza ya hemos hablado de esto, pero este versículo tiene mucho que ver con este tema, porque ellos no le agradaron al Señor, a pesar de que hicieron cosas en el nombre del Señor, no eran de su agrado, no fueron de su agrado y no van a ser de su agrado. ¿Por qué? Porque no practicaban la misericordia, no practicaban el amor a los pequeños. ¿Qué nos está diciendo este capítulo? ¿Qué nos está diciendo el otro capítulo? ¿Cuáles son las obras que más le agradan al Señor? Por lo que estamos leyendo, las obras que más le agradaron y le agradan al Señor Jesús, a nuestro Dios el Padre, son las obras de la oveja. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo, estuve en la cárcel y me visitaste. Esas son las obras que le agradan al Señor, pero estas no le agradaban al Señor. ¿Por qué? Porque no lo hacían por amor y no lo hacían por misericordia. Amén, sino que dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, practicantes de maldad. No practicaban la misericordia y la justicia, no practicaban con el pequeño. Amén. Nosotros tenemos que hacer las dos obras. Podemos estar como, es un ejemplo, como Marta y María. Marta servía, pero María estaba a los pies de Jesucristo. ¿Y qué era lo que le agradaba al Señor? ¿Que Marta le sirviera o que María estuviera a sus pies? El Señor quiere que le sirvamos, pero Él le agrada que estemos a sus pies. Una cosa es servirle y otra cosa es estar a sus pies. No es que esto nos haga pensar que es mejor no servirle al Señor, o que nos haga pensar que mejor no vamos a hacer sanidades o milagros o echar fuera. Si el Señor nos manda a hacer esas cosas y si somos vasos y utensilios para que Él nos use para hacer eso, tenemos que obedecerlo, servirle al Señor en eso. Pero lo que a Él le agrada es lo otro.
es la misericordia, la verdad, la sinceridad, el amor sincero, ¿verdad? Entonces, hermanos, como dice en su palabra, no dejes de hacer esto sin hacer aquello. Tenemos que hacer las dos cosas, pero aquí estamos discerniendo qué es lo que más le agrada al Señor. A Él le agrada que le sirvamos, pero a Él le agrada mucho más que estemos a sus pies. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Cuál diferencia estamos viendo aquí, en su palabra, en las obras? ¿Qué es lo que a Él le agradó más? Que aquellos hombres hicieran grandes señales, prodigios, de todo en poder, ¿verdad? Que ellos demostraran todo el poder, toda la gloria del Señor en ellos, y que se portaran de otra manera fuera de eso. O al Señor le agradó lo que los otros hacían. Porque mire, aquí hay algo bien hermoso. En Mateo 25, 35. Mire lo que dice. Porque tuve hambre y me diste de comer. De comer. Puede ser terrenal, alguien necesitado, o puede ser espiritual. Porque acuérdate que dice la palabra del Señor, que aquel que miró a su hermano que tenía hambre o que tenía necesidad y lo dejó ir con las manos vacías, ese no es el verdadero amor. Así lo dicen en las cartas de Pablo. Entonces dice, tuve sed y me diste de beber agua espiritual. Amén. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo. Amén. Aquí hay mucha enseñanza, hay muchas perlas, hay mucho diamante, hay mucho tesoro. Pero lo que yo quiero explicar es sobre el tema. Amén. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿Cuáles son las obras que le agradan al Señor? Al Señor le agrada que lo agrademos a Él en todo. Al Señor le agrada que lo agrademos en todo, pero estas obras le agradan mucho al Señor. Entonces dice, estuve en la cárcel y viniste a mí. Mira lo que dice aquí, estuve enfermo y me visitaste. Amén. Nosotros tenemos que cumplir las cosas que el Señor nos está dando. Si nos ha dado poder de sanidad o el don, el poder de sanar a los enfermos o el poder o el don de liberar a alguien de un espíritu o de algo, tenemos que hacerlo. Pero es más importante sanar, ayudar a esa persona en su vida, no hacer la obra y desaparecernos, ¿verdad? Sino ayudarlo en sus cosas personales de esa persona, si podemos hacerlo, si el Señor nos está poniendo esa puerta abierta para nosotros estar allí, ayudar al pequeño en sus necesidades, ¿verdad? Tanto, si podemos, tanto terrenales, literales, como espirituales, que son las más importantes. Ayudarlo en la palabra, en el conocimiento. Es como si el hermano grande ayuda al hermano pequeño. Es como una familia, voy a poner un ejemplo, como una familia de hermanos grandes y hermanos pequeños. Claro, el hermano grande está en una posición, en una altura, en un conocimiento, está en un tamaño más maduro. Y el hermano pequeño no, apenas va a llegar a ese tamaño, a ese conocimiento, apenas va a llegar. Entonces, el hermano grande, ¿verdad? Tiene que ayudar al hermano pequeño para que avance más en su crecimiento, en su conocimiento, ¿verdad? Entonces, es lo que yo quería poner ese ejemplo. Si usted ve ese ejemplo, usted sabe, cuando hay hermanos grandes, ayudan bastante a los hermanos pequeños. Yo he visto ese ejemplo en familias grandes. Cuando hay hermanos grandes y hermanos pequeños, he visto ese ejemplo de que los hermanos pequeños
aumentan más su saber, más su conocimiento, amplían más su mente, ¿verdad? Y aprenden más hasta el vocabulario, aprenden más, muchas cosas aprenden, pero cuando es una familia pequeña, como de un hijo o dos hijos, es un poquito menos, es más tardado el conocimiento. Si usted ve ese ejemplo, es más tardado el conocimiento, más si es un solo hijo, es más tardado su conocimiento, su crecimiento, no avanza tanto como una familia grande con muchos hermanos avanzan más los pequeños. Entonces, nosotros somos una familia que tenemos hermanos más grandes en conocimiento, en sabiduría, en dones, en talentos, en todo. Y necesitamos los unos de los otros para avanzar. Los pequeños necesitan a los grandes. Pero ¿qué pasa aquí? Que hay grandes que son egoístas y que no quieren ayudar a sus hermanos pequeños y no lo hacen. Amén. Entonces a Dios eso no le está agradando. Eso está pasando en las iglesias grandes o todo tipo de iglesias, que hay hermanos que tienen que tienen conocimiento, que tienen discernimiento, que tienen dones, que tienen talentos, que tienen de todo lo que el Señor les ha bendecido, pero lo tienen para ellos y no lo quieren compartir con los otros. Y estos pequeños están sin el crecimiento, porque somos una familia espiritual. Amén. Y tenemos que ayudarnos, y a Dios le agrada que nos ayudemos los unos a los otros en lo que podemos ayudar. Pero quiero quiero seguir leyendo la palabra del Señor. Entonces, en Lucas 10:30, si podemos ir, hermanos, a Lucas 10, para la gloria y honra del Señor. 10:30, vamos a leer, hermanos. Dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquí por el camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídale, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mire qué hermoso. Amén. Este hombre ayudó al necesitado. Es lo que el Señor quiere. Este es un ejemplo del primer capítulo que le di, Mateo 25:35. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Esto. Mire, aquí había un sacerdote que supuestamente tenía el conocimiento de ayudar al necesitado. Ya tenía ese conocimiento. Son los sacerdotes, son los mayores, son los ancianos de la iglesia. Amén. Aquellos que ya tienen un ministerio. Ese es el sacerdocio. Ese es el sacerdote que ya conoce del Señor, ya conoce de la palabra, ya conoce de la misericordia. Él tendría que haberlo ayudado, pero no lo hizo. Amén. Así hay muchos. Amén. Aquí hay otro, el levita. Amén. El levita es aquel que está en la alabanza. No te va a salvar, no nos va a salvar estando en la alabanza, no nos va a salvar estando en el sacerdocio, nos va a salvar ser como el samaritano.
Aquí hay un levita que pasó y que seguramente, ¿qué son los levitas? Alaban al Señor, están en la música, sirviéndole al Señor, pero no ayudó a ese necesitado, a ese menesteroso, a ese herido, no ayudó a ese pequeño, sino que pasó de largo. Pero vino uno que era nada, que no era nada, que era un gentil, que no era de parte de nada en los judíos, que para los judíos no era nada, que no tenía una posición, que no tenía un servicio, que no tenía nada, y movido en misericordia. Y eso lo miró el Señor y le agradó más que los otros. Así el Señor va a agradarse de los que tuvieron hambre, tuvieron sed y les dieron. Y va a desagradarse de los que dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, el otro, aquello. Pero, ¿qué les dijo? Apártense de mí, hacedores de maldad. No le importó al Señor lo que hicieron, o los milagros o las grandes hazañas que hayan hecho. No les importó. Porque los discípulos vinieron al Señor y le dijeron, Señor, estamos contentos, estaban regocijados porque ellos estaban echando fuera demonios y sanando y estaban haciendo muchas cosas, milagros y prodigios. ¿Y qué les dijo el Señor? Yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo, que el Señor lo reprenda. Como diciendo el Señor Jesús a ellos, no se alegren de esto, les dijo, alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo iba a ser eso? Dando su vida por otros, porque si usted mira la vida de los discípulos, cuando ya después se convirtieron en apóstoles, ellos dieron su vida, se sacrificaron su vida por la vida de otros y por el evangelio y por el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, después entendieron el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Que no era solamente echar fuera los espíritus o los demonios, que no era solamente hacer sanidades o prodigios o ser engrandecerse. No era eso. Eso es parte de lo que el Señor quiere que hagamos para liberar a otros, para ayudar al pobre, al necesitado, al menesteroso, para ayudarnos los unos a los otros, porque somos necesitados y menesterosos, somos pecadores. Amén. Pero ese no es, eso es una parte. Pero ¿qué es lo que le agrada verdaderamente al Señor? La otra parte. Amén. Como lo vemos en el ejemplo de María y de Marta. El Señor se agradaba de las dos, pero Él se complacía con María, porque era la que estaba junto de Él. Amén. Entonces hay que complacernos y complacer al Señor y complacernos con Él en su palabra y en ayudar al que necesita al Señor, al pequeño. ¿Y quién es el pequeño? Vamos a ver en Lucas 8:21. O se los voy a decir, usted lo puede leer en Lucas 8:21. Habla sobre quién es el pequeño, dice, y los mayores son los ancianos, amén. Los mayores son los ancianos de la iglesia, amén. Aquí está hablando el Señor en este versículo, está hablando de los pequeños, de quién es su padre, quién es su hermanos, quiénes son su madre y sus hermanos. Son aquellos que estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Y quién es el que está haciendo la voluntad del Señor? Aquel que está a sus pies escuchando su palabra y ayudando a los otros con misericordia y con amor. Amén. El poder de Dios es maravilloso y es bonita la gloria del Señor, pero tenemos que hacerlo con misericordia y con amor. Entonces, en Mateo 25, 41, 46,
Amén. Aquí hay 6 obras que ya las mencioné. Son importantes. Hagamos lo que hagamos. Si no hacemos estas 6 obras, no vamos a tener nuestra visa, nuestra entrada sellada al reino de los cielos. Hagamos lo que hagamos. Amén. Sin amor, nada somos. Amén. Sin amor, nada de lo que hagamos. Sin amor y sin misericordia, nada de lo que hagamos, nada va a complacer al Señor. Porque aquí usted lo mira bien claro en Mateo 7, 21 al 23. Léalo bien. Amén. Léalo bien. Ahí dice bien claro que el Señor no le complació las obras que ellos hicieron, aunque ellos hicieron cosas grandes en el Señor, grandes prodigios, milagros, hicieron cosas grandes, porque una liberación es algo grande, una sanidad, por ejemplo, de un cáncer, de un SIDA, amén, una liberación de una persona endemoniada o de espíritus inmundos, es algo grande y poderoso. Jesús lo hizo y nos lo manda a hacer. Amén. Eso está claro y escrito en su palabra. Jesús lo hizo y nos lo manda a hacer. Pero eso no es lo que le agrada al Señor completamente. Al Señor le agrada que tengamos amor y misericordia, que nos amemos los unos a los otros y que todo lo hagamos por amor a Él y por amor al prójimo, como el samaritano. El samaritano no tenía, aquí se mira que el samaritano no era un sacerdote, no tenía posesión, o sea, no tenía título, no tenía fama, no tenía diploma, no tenía eso, no tenía ese don de ser un sacerdote. No venía de la generación sacerdotal. Amén. No venía tampoco el samaritano, no venía tampoco de la generación de los levitas. No era un levita, no era nada de la alabanza de Judá, de la danza, pero tuvo misericordia, le agradó al Señor. Y los otros que venían de esa generación, que venían con ese don, con ese talento, con ese título de ser levitas, de ser sacerdotes, no le agradaron al Señor. Entonces, ¿qué fue lo que le agradó al Señor? El samaritano, que no era ni sacerdote ni levita, sino que le agradó que él haya tenido misericordia y compasión del pequeño, porque después lo llevó al mesón, y el mesón quiere decir la iglesia. Ese fue un pequeño y ahí lo dejó para que sanaran sus heridas. Hay mucha enseñanza en ese capítulo, en ese versículo. Las heridas que lo sanaran con aceite, con vino, que es el gozo, el aceite, la unción del Espíritu Santo. Le dieron de comer la palabra del Señor, que es lo que se mueve en la iglesia. Amén, porque ahí está la presencia del Señor. Ahí en la iglesia, en la congregación, pone la mesa el Señor para que nosotros comamos de lo que Él pone en su mesa. Entonces, si llevamos al menesteroso, si llevamos al que está hambriento, al que está sediento, al que está así y está ahí en ese lugar, el Señor lo va a restaurar, ¿verdad? Entonces tenemos que ser samaritanos, no levitas ni sacerdotes, sino samaritanos, movidos a compasión y a misericordia, pero servir al Señor si estamos en un ministerio o Dios nos ha dado un don, un talento, servirle al Señor, pero no olvidarnos de atender que lo más importante para el Señor, si queremos agradar al Señor, es atender al niño, ayudar al pequeño, aquel que tiene hambre, que tiene sed, que necesita ropa, no estoy hablando terrenalmente solamente, si usted tiene para ayudar al pequeño, si tiene para ayudar a ese pequeño terrenalmente, qué bueno, el Señor lo va a ayudar a usted también.
literalmente, pero acuérdese que nuestros tesoros no son terrenales, son espirituales. Amén. Entonces, dar la palabra es alimentar al pequeño. Amén. Para la gloria del Señor, ayudar al pequeño en las cosas del Espíritu. Esas son ir a un enfermo, ayudar en su necesidad. Esas son hacer obras que a Dios le agradan más que las otras. Aunque si hacemos las otras, también le agradan, pero estas le agradan más al Señor. Es lo que hoy he aprendido y he estado aprendiendo para la gloria del Señor. Y el último versículo que quiero compartir para cerrar este mensaje es en Mateo 18, del 1, 3 y 5. Mateo 18, 1, 3 y 5. Miren lo que dice el Señor. Esta palabra es muy hermosa. Así dice la palabra del Señor. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué preguntaron? Porque ellos querían ser los mayores. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Un ejemplo. Era un ejemplo ese niño. Amén. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De ayudar a los niños espiritualmente, ayudar al pequeño. Amén. Ayudar a los pequeños espiritualmente en el espíritu, los nacidos de nuevo, aquellos hombres y mujeres que dentro de ellos hay un niño que está creciendo y es Jesucristo, el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos, Jesucristo viviendo dentro de ellos y creciendo dentro de ellos, naciendo dentro de ellos. Esos niños que están buscando al Señor con todo su corazón, que están adorando al Señor, que están amando al Señor, esos niños que están en el Señor, a esos niños son los que tenemos que ayudar, a esos niños son los que tenemos que apoyar, a esos hombres y mujeres son los que tenemos que ser un apoyo, una ayuda a ellos, a esas mujeres, a esos hombres, tenemos que ser una ayuda, un apoyo para ellos espiritualmente. Y si podemos literalmente, terrenalmente, y están ellos necesitados, también tenemos que ayudarlos. Amén. Esto es para la gloria del Señor. Este mensaje es lo que el Señor me compartía para darlo, para compartirlo, para la gloria y honra del Señor. Gracias, hermanos, por escuchar este mensaje. Lo que al Señor le importa y le agrada más es lo que nos está enseñando en su palabra, que es ayudar con misericordia y con amor a los pequeños, a los que están haciendo la voluntad del Señor, porque Él se agrada de eso y es una entrada libre, una entrada al reino de los cielos sellada con el sello del Espíritu Santo, porque solo Él nos puede dar estas enseñanzas y esta palabra. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Espero les sirva de edificación para su vida y les sirva de agua, de vino, de aceite. El Señor lo ama, el Señor nos ama. Amén. Y el Señor viene pronto. Tenemos que estar preparados y listos para irnos con el Señor, para la gloria y honra del Señor. Dios me los bendiga y gracias en el nombre de Jesús.